Frédéric Chopin escribe sus 12 estudios del Opus 25 entre 1832 y 1836. Quiere decir que es un joven de un poco más de 20 años. Así como le dedica el Opus 10 a su gran amigo, el virtuoso y maravilloso compositor Franz Liszt, el Opus 25 se lo dedica a quien fue el gran amor de su amigo Liszt, la condesa Marie Dagout. ¿Quién es esta mujer, amante de las artes, amante de la música, mecenas y una gran escritora? Una mujer vanguardista que tenía una vida familiar tranquila, burguesa, conoce a Liszt, se enamora perdidamente en uno de los conciertos de Liszt que solía dar en las soirées parisinas de la época. Y Liszt también se enamora de esta mujer y empiezan un idilio que duraría toda la vida de Franz Liszt. Esta mujer tiene luego 3 hijos con Franz Liszt, con quien convivió y con quien nunca se casó. Uno de ellos fue Cosima, Cosima que sería luego la mujer de Richard Wagner. Dentro de los estudios de Chopin, este estudio nos permite sumergirnos en el espíritu romántico con toda su poesía y su lirismo. Robert Schumann lo intituló El arpa eólica, luego de haber escuchado al propio Chopin tocar este estudio. Si bien no es un título puesto por Chopin, nos permite imaginarnos toda esa atmósfera, el arpa, el sonido del arpa, el sonido que fluye, Eolo, el dios del viento, un sonido aéreo, muy particular y muy poético. Pero Chopin llamaba a este estudio El Pastor. En un libro que yo recomiendo no solo para los músicos, sino también para los melómanos, que se llama Chopin visto por sus alumnos, él le cuenta a un alumno que la inspiración para componer este estudio le viene luego de contemplar un cuadro del siglo XIX en donde se ve a un joven pastor en medio de una tormenta en la montaña resguardarse en una gruta con la sola compañía de su flauta. Esta melodía que vamos a escuchar durante todo este estudio es la melodía que imagina este pastor con su flauta, una melodía muy lírica, y es lo que realmente constituye la esencia de este estudio. Los estudios de Chopin marcan un antes y un después. Hasta ese momento, los estudios técnicos iban por caminos separados de lo expresivo. También es una época en la que el instrumento, el piano, permitía responder a las grandes exigencias virtuosísticas y también expresivas. Este estudio, Opus 25 número 1, nos muestra en todo su caudal sonoro y su gran poesía cómo la técnica tiene que estar, por supuesto, trabajada, pero siempre al servicio de la música. Los estudios de Chopin son obras maestras y también desafiantes obras de concierto, pero el mensaje es el que nos quiso dar Chopin, diciéndonos hay que trabajar la técnica, pero esta técnica siempre tiene que estar al servicio de la música y del discurso musical. No se pierdan el próximo video en el que voy a darle los consejos y algunos tips para poder tocar, interpretar y trabajar también este estudio maravilloso Opus 25 número 1. Tampoco se olviden de suscribirse al canal, de comentar y también díganme cuál es su estudio preferido para escuchar y para los pianistas para tocar también. Muchísimas gracias y los espero en mi próximo video.